Hola, qué gusto saludarte, bienvenido a otro episodio Detrás de la Escena. Yo soy Ana Carolina Bueno y de verdad que es un privilegio poder compartir este espacio contigo. Detrás de la Escena, que además veo propicio recordar que es un espacio que abrimos para mirar ese detrás de escena, ¿no? Esa parte que no se ve de nuestros invitados, hombres y mujeres de Dios que definitivamente nos enseñan, nos inspiran, y hoy pues tengo la dicha de compartir este espacio con una amiga muy querida. Podría darle varios títulos, tiene varios roles, pero yo la describiría como una mujer que ama a Dios, que ama a su iglesia y que además me modela mucho lo que significa vivir con esperanza. Ella es Ita Urdaneta, Itamar Urdaneta. Bienvenida, amiga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Privilegiada de estar aquí detrás de la escena. Estoy contenta, gracias por este espacio, gracias por la invitación y bueno, aquí lista para comer, lista para ser vulnerable. Qué bueno, y esa es la idea, Ita. Creo que te comentaba que cuando nace este espacio era precisamente por la necesidad de mostrarle a nuestra gente, de mostrarle a la iglesia, seres humanos de carne y hueso, que sí, que evidentemente todos pasamos situaciones difíciles, pero que con Dios es diferente, cómo Dios obra a través de los procesos de sanidad. Pero quiero iniciar este momento que me cuentes quién es Itamar Urdaneta, ¿no? Ponnos en contexto. Es una hija de Dios, es una mujer, actualmente estoy casada, soy mamá de 2 muchachos, uno de 24 y uno de 8 añitos. ¿Quién es Itamar Urdaneta? Una mujer que se ha aferrado a Dios para vivir ciertas adversidades en la vida y de todas como buscarle el lado positivo a esas dificultades o a esas pruebas. Una mujer imperfecta, pero perfecta para Dios, porque de verdad que se ha aferrado a su fe. ¿Quién es Itamar Urdaneta? Yo creo que una hija de Dios feliz, con situaciones como todo el mundo. Trabajo actualmente en la iglesia, funciono como pastor, como líder. Como tú dices, amo la iglesia. Itamar Urdaneta es una mujer apasionada. De verdad que amo lo que hago. Amo la gente, amo servirle a Dios y servirle a su gente. ¿Qué más? No, así tal cual como ella se ha descrito, así tal cual. Ita, hablemos un poquito de tu niñez, de tu infancia. Cuéntale a la audiencia dónde naciste, cómo fue tu niñez. Cuéntanos también un poquito de cómo llegas a este país. Soy la mayor de 3 hermanas. Nací en Maracaibo, Venezuela. Ya voy a cumplir 34 años en este país. Así que toda una vida. Prácticamente crecimos acá, mis padres me trajeron a esta ciudad siendo una adolescente, y llegar acá a Miami sin tanto contexto y sin tanta explicación no fue sencillo. Miami no es la Miami que conoces de pronto tú, que llegaste años después. Miami era una ciudad todavía, como digo yo, donde el español no era el idioma común. No habían tantos hispanos, entonces fue un poquito desafiante llegar a una ciudad y fue muy abrupto el cambio. Realmente a mí me dijeron semanas antes, el tanto de julio, de hecho el 23 de julio, cumplo ya los 34 años de estar en esta ciudad. Una vida entera. Una vida. Y fue así, de la nada, nos vamos a Miami. Mi mamá me dijo, allá ya yo tengo todo preparado para ustedes. Entonces fue así como de la noche a la mañana, de cierta forma, dejar atrás mi hogar, mis amigos, mi colegio, mi entorno, siendo una adolescente. Y llegar a una ciudad que en ese tiempo, pues, como te digo, no habían tanta facilidad para integrarse. Y siendo una adolescente, en ese momento donde me encontré con mucha libertad. Mucha libertad, donde ya aquí el muchacho a mi edad, o los jóvenes a esta edad, ya tenían a disposición tantas cosas. Aunque no había internet ni nada, pero ya los jovencitos ya podían, en algunos casos, manejar, tener licencia muy temprano, iban y venían solos al colegio. Eso no pasaba cuando yo vivía en Maracaibo. Claro. Podías caminar, podías irte en transporte, o sea, ya había mucha independencia. Entonces fue un poquito difícil
integrarme acá, de la libertad. Cuando no hay contexto y no hay educación, puedes caer en el libertinaje. Okay. Y creo que eso fue lo que me pasó a mí. Desde cuando encontré una Miami donde, bueno, en aquella época estaba de moda que emitían IDs, licencias falsas. Entonces fue lo primero que mis amigos, ¿verdad? Del high school o del colegio me dieron una licencia falsa que me dio acceso a un mundo que yo no conocía. Entonces empezaron las fiestas, empezaron las salidas, empecé a caer en vicios y quiero hacer un paréntesis acá. Yo crecí en un hogar cristiano. Mis padres eran líderes en una iglesia. O sea, yo no estaba acostumbrada a eso. Pero entre los amigos del colegio, entre los famosos amigos, ¿verdad? Empezaron a seducirme. Y a esto se le suma cuánto mis padres tenían que trabajar. A esto se le suma que yo llegué a esta ciudad y comencé a trabajar desde muy jovencita. Entonces ya era responsable por una gran cantidad de gastos en mi casa. Empecé a ganar dinero desde muy jovencita. Entonces todo esto me abrió un mundo de posibilidades que yo no conocía porque había crecido dentro del contexto de una iglesia, en un hogar cristiano. Y así fue como empezaron las situaciones en mi vida. Y lo dijiste bien, naciste en un hogar cristiano, creciste en un hogar cristiano y quizás encontrarte quizás no había suficiente control también, ¿no? Porque tengo entendido que papá y mamá eran bastante jóvenes cuando sí. se casaron. Se casaron, mi papá y mi mamá se casaron muy jovencitos, yo soy la mayor y yo creo que eran como niños criando niños, ¿no? Y aparte de eso, yo digo que mis papás son increíbles, hicieron lo mejor que pudieron con los recursos que tuvieron. Claro. Y realmente los honro, los admiro, porque si algo me dieron fue ese amor por Dios y me enseñaron, me instruyeron en el camino para que a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, no me apartara de Dios. Entonces fue un caminar, realmente llegar a esta ciudad fue bastante desafiante para mí y como te digo, al ser ellos tan jovencitos, traernos a esta ciudad, que ahora yo entiendo que ellos vinieron acá para también salvar su matrimonio, porque estaban teniendo dificultades en su matrimonio, más adelante se divorciaron, pero siendo la mayor y acompañándolos a ellos en su proceso de crecimiento, claro. Así que más que papás, en ese tiempo tuve amigos. Y fue difícil ser el tercero de esa relación. Fue complejo porque tienes que ver cómo tus papás también se van separando. A pesar de amar a Dios, a pesar de ir a una iglesia, a pesar de conocer a Dios, no tuvimos en ese tiempo los recursos a nivel familia para de pronto trabajar en que nuestra familia estuviera más unida y no se separara. Dijiste algo clave, ¿no? Ellos quizás con las herramientas que tenían en su mano hicieron lo mejor que pudieron hacer, pero te enseñaron desde muy pequeña la palabra de Dios. Eso quedó sembrado ahí. Y aunque tuviste ese tiempo de distracción, si lo podemos llamar así, decía Sixto Porras que cuando hay un hijo pródigo, cuando un hijo se va de casa o hay un hijo rebelde, se refería a ellos como están distraídos, pero estamos orando para que regresen y bueno, eso es otra historia. Pero cuando estabas quizás distraída en otras cosas, me imagino que tuviste que pasar situaciones muy duras, tocar fondo, y en qué momento te reencuentras con Jesús. O sea, ¿cuándo sucede ese me choqué nuevamente cara a cara con Jesús, te necesito? Tocar fondo. Yo me acuerdo, te voy a contar una historia que hasta el sol de hoy, cada vez que yo cuento esta historia, mi mamá está en una iglesia, en un servicio un sábado por la noche. Yo estaba en una discoteca y si tengo que decirlo, estaba bajo la influencia del alcohol. Y me acuerdo que mi mamá temprano, al otro día me llama y me dice, me dieron una palabra profética sobre ti. Y me dijeron, un profeta me dijo que Dios iba a crear una herida en tu pecho, como la herida causada por un bisturí. Y que esa herida iba a ser la que te trajera hacia sus caminos de nuevo.
Y así, Wow. wow. Tú que conoces parte de la historia, Sí. esto fue, como te digo, yo estaba muy distraída, bastante distraída. Vamos a llamar como lo dice elocuentemente el pastor Sixto, estaba muy lejos de los caminos de Dios, estaba inmersa en vicios. Y casi que yo no le hice caso a mi mamá y le dije, ¿sabes qué, mami? Gracias, pero no, ok, whatever, ya, chao, bueno, está bien. Qué bueno por la palabra profética, ¿verdad? Ahí colgué la llamada y seguí mi vida. Años más tarde, cuando ya entro en una relación fuera del matrimonio, obviamente estoy en una relación, y quedo embarazada de mi hijo Daniel, mi hijo de 24 años. Él nace con una condición en el corazón. Y me acuerdo que él nace en el mes de octubre, en el mes de febrero lo tienen que operar de corazón abierto. Y esa fue la herida causada por el bisturí. Wow, yo conozco la historia, yo lloro, porque no me sé. cuesta, me conmuevo. Además que sabes el amor y el respeto que siento por tu familia, por Dani. Que quedo como Como en shock, ¿verdad? Sí, porque Sí. a Dios no se le escapa nada. Y como Dios, veo el amor de Dios, cómo te va a buscar en la oscuridad donde tú te encuentres. Y ahí se toma el tiempo de hablarle a tu familia, ve y cuéntale que esto va a suceder en su vida. Cuando a mi hijo lo operan esa noche que está en cuidados intensivos, tenía 4 meses de nacido, viene a mí la llamada de mi madre hacía 2 años y medio atrás. La famosa herida que iba a causar que yo regresaba a los pies de Cristo. Quiero hacer una salvedad acá. Yo no estaba en un contexto de iglesia, yo estaba alejada de Dios, como casi que dice, como se dice comúnmente, peleada con Dios y con su iglesia. Estaba sola en el hospital, porque era cuidados intensivos, las visitas eran súper restringidas, solamente me dejaban estar a mí con el bebé. Y estaba sola en el hospital y lo único que tenía era una Biblia. Y cuando yo abro la Biblia, leo este versículo: vengan a mí los que estén trabajados y cansados y yo les daré descanso. Y ahí es donde le dije al Señor, Señor, estoy cansada de correr de ti. Y ahí fue donde toqué fondo, y la herida que me trajo a los pies de Cristo, y más nunca, desde el año 2000, desde febrero del año 2000, más nunca me he apartado de sus caminos. He vivido altos y bajos, pero esa fue la herida que causó. Y yo veo la herida de Dani, que yo pensé que se le iba a borrar en algún momento, y cada vez que yo veo esa marca, esa fue la herida, el ancla que me ancló a Cristo nuevamente. Wow, es increíble. Y sí me conmuevo mucho. No tenía el detalle de esa palabra, conozco gran parte de todo el proceso de operaciones, Daniel, y esto, pero me conmueve profundamente que Dios, siendo Dios, piense en nosotros y piense en ti, que me estás viendo, y te ame con un amor eterno. O sea, la misericordia de Dios es humanamente inexplicable. Entonces, wow, qué belleza que el Señor use incluso esas cenizas, ese lugar oscuro, triste, para convertirlo en una bendición. Así es. Y como la palabra profética, yo digo que es de estas cosas que Dios, cuando las habla, usa profetas, obviamente hombres imperfectos, pero que el don profético sigue vigente y que te alcanza aunque tú estés lejos de Dios. O sea, es muy lindo ver la misericordia y el amor de Dios, que la he visto presente en mi vida. Yo fui madre soltera por 7 años, después que Dani sale del hospital. Dani estuvo casi un año completo en el hospital, porque tuvo altos y bajos después de su operación, y fue un año muy complejo, porque éramos la Biblia, Cristo y yo. Wow. O sea, la Biblia, el Espíritu Santo, y Dani tenía altos y bajos, y a veces se ponía mejor, a veces lo tenían que volver a meter a cuidados intensivos. Y en ese año, cuando yo comienzo a leer la Biblia nuevamente y empieza esa reconciliación, ese enamoramiento por la persona de Cristo, y ver que Cristo no era una religión, es una persona, no es una iglesia, es una persona. ¿Qué es lo que empieza Dios a trabajar primeramente en ti? O sea, recuerda que, bueno, cada área de la vida tiene su proceso y cada temporada, pero en ese momento en el que te encuentras con Jesús, ¿qué es eso que te marcó, tocó tu corazón y tú dijiste, yo necesito esto, o yo necesito creer esto, o yo necesito caminar en esta verdad?
Porque a veces cuando tú creces en la iglesia, tú subestimas lo que tienes. Y empecé a ver que Cristo era real, que era una persona, y los versículos que yo había aprendido de niña empezaron a volverse las palabras que tenía que confesar sobre la vida de mi hijo, que empecé a conocer el amor de Dios, más allá de una iglesia, más allá de una religión, más allá, era una relación. Entonces empezó el trabajo. Con Jesús. Y con el Papá Celestial. Todavía no hemos conocido al Padre. Apenas, casi que yo siento que yo recibí a Cristo de nuevo en ese hospital. Porque la Biblia se hizo real y era como que saltaban las letras, como que cada versículo. En aquel momento? Los evangelios, el libro de Romanos, los hechos de los apóstoles. O sea, era como que todo nuevo para mí. Y estaba sola. Entonces, a medida que iba leyendo la Biblia, es como esto, ¿no? Como que tú tienes el antídoto. ¿Qué pasa? Imagínate este escenario, yo estaba en cuidados intensivos, rodeada de familias que tenían a sus hijos al borde de la muerte, niñitos, pequeños bebés que de pronto tenían que ser operados 2, 3, 4, 5, 6 veces, y eran familias sin esperanza. Entonces, vivir esa situación tan compleja sin Cristo era muy duro. Entonces yo lo estaba viviendo por lo menos aferrada a mi Dios, pero habían familias que de pronto rezaban y oraban, pero no sabían a quién pedirle. Y Dios fue poniendo enfermeras, otras mamás, otros papás, otras familias, y ahí empezó mi labor misionera casi que dentro de ese hospital. Y Dios me permitió compartir del Evangelio a esas familias. Yo estaba en la misma situación, pero con Cristo, y es muy diferente, porque no lo pasa solo. Donde vi lastimosamente a algunos niños fallecer durante ese año, y poder consolar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Cristo todavía está en control. Cristo no se ha olvidado de ti. Llora tu hijo, pero Jesús está contigo. Y cierto que eso es, o sea, quizás con palabras uno no lo puede explicar. Dimensionar. Tienes que vivirlo. Exactamente, pero en esos momentos de soledad, de dolor, yo me acuerdo la primera vez que tuve mi pérdida de embarazo y al momento de hacerme todo el procedimiento del legrado y todo, yo estaba sola esperando pues que ya pudiera entrar al siguiente cuarto para el tema del procedimiento, y estaba sola. Yo decía, o sea, mi esposo no pudo entrar conmigo y estaba muy triste, pero al mismo tiempo sentí tan real la presencia del Espíritu Santo. Su compañía. Tan real. O sea, no hay tal cosa como que la tristeza se puede fumar. Claro que sí, Dios puede hacerlo, pero Dios me enseñó a través de esos procesos que Él está en medio del dolor. O sea, tú puedes testificar y tú puedes decir, Ana, sí, Dios está en medio del dolor. Así es. No, yo lo viví, yo te puedo decir que lo viví, y lindo que se lo puedes compartir a otras personas. Como te digo, yo por eso que soy perfectamente imperfecta en todas las dimensiones, porque he visto, yo estoy aquí por la misericordia y el amor de Dios, por más nada. Sale Dani del hospital y mi mamá me dice, bueno, señorita, en ese tiempo del hospital también casi me quedo sin estatus migratorio, y eso es otro testimonio que fue un milagrazo también. Mi hijo estaba hospitalizado y Dios utilizó esa operación para entonces llevarme a obtener mi residencia permanente, y a un año pude obtener la ciudadanía. Me llega una carta de inmigración, me dicen, señorita Mar, se tiene que presentar ante un juez. Yo no tenía caso ya, yo no tenía ningún tipo de caso migratorio, y no tenía dinero para pagarle a un abogado que me defendiera ante una corte. Y me dice la abogada que me había ayudado anteriormente a llenar las planillas, las solicitudes de migración, me dice, mira, yo te represento, pero yo cobro tanto por hora, yo no puedo. Y le dije, no, yo no tengo dinero, mi hijo está hospitalizado, yo no tengo trabajo. Me dice, bueno, puedes apelar, porque como tienes a tu hijo hospitalizado y necesita el cuidado médico, puedes apelar ante inmigración porque tienes que cuidar al bebé. Pues yo lleno todas las planillas, busco todos los récords médicos de Dani, y voy hasta inmigración y me presento con mi carpetita. Y justo ahí me atiende un oficial de inmigración a los cuales mi papá y mi mamá habían evangelizado cuando ellos llegaron acá a Miami. Y ese hombre me reconoció. Y entre palabras más, palabras menos,
conversando conmigo, yo le explico mi situación, tengo a un niño en el hospital, estoy pasando por esto, y él me dice, ¿sabes qué, Itamar? Yo estoy pasando lo mismo que tú, a mi hijo lo acaban de operar del cerebro, de 4 meses de nacido. Wow. Y de la nada me dice, sin mirar mucho, sin preguntarme mucho, me dice, congratulations, you are US resident. Y me selló el pasaporte. Me dijo, aquí tiene su... Y yo dije, este hombre se volvió loco. No, es Dios, es favor de Dios. Es favor. Y se pone mejor la cosa. Ya yo saliendo de migración, me acuerdo que voy y saco 25 centavos para llamar a mi mamá, cuando en ese tiempo no había celulares así tan fácil, y yo todavía usaba teléfono público. Y él viene y me dice, y él se salta, me acuerdo que se salta el counter del lugar donde estábamos y me dice, Itamar, ¿en qué año te hiciste residente? Yo le dije, el año tal. Me dice, dame tu pasaporte. Y yo dije, ay no, yo no se lo quería entregar. Y dije, ay no. Me dice, dame tu pasaporte. Y me dice, te voy a tachar esto para hacértelo retroactivo y el año que viene te puedes hacer ciudadana. Qué lindo. Wow. Entonces, en medio de la adversidad, Dios allá me fue a encontrar porque tenía un plan. Entonces salí del hospital con un hijo saludable y con casi que ciudadanía. Wow. En medio de la adversidad. Sí. Pero bueno, ahí llegaron otros desafíos. Fui mamá soltera por 7 años, me gradué de la universidad, seguí trabajando en el mundo bancario, en el mundo financiero, y empecé a generar dinero bastante rápido, a crecer muy rápido en mi carrera porque ya llevaba una cierta experiencia bancaria. Hasta el año 2006 que conozco a mi esposo, a Miguel, que todavía estamos casados, gracias a Dios, para siempre, después de 17 años de matrimonio. Amén. Felizmente no perfectamente casados, hemos pasado un montononón de cosas juntos, hemos vencido pruebas muy difíciles, entre esas la quiebra financiera, y bueno, aquí estoy haciendo este podcast contigo, ¿no? Y es un matrimonio muy, muy lindo que creo que lo ha sostenido Jesucristo, pero lo ha sostenido también el amor y el respeto que ustedes se tienen. Sabes que yo te lo digo fuera de podcast, fuera de cámara. Sí. Somos muy diferentes. Todo el que conoce a Miguel sabe que no se parece nada a mí. Sí, pero eso es otra muestra de que el amor definitivamente es una decisión y ustedes han decidido amarse y estar juntos al Super David, que es un poquito enérgico, hermoso. David es otra historia. David fue un milagrazo. Bueno, tú sabes también, tuve una pérdida. Tuvimos intentando tener bebés, casi 10 años de matrimonio y nada que pasaba. Y después me dijeron, usted tiene condiciones de salud que no van a permitir que usted pueda engendrar, que usted pueda concebir y que ese bebé se mantenga dentro por el tema de salud que usted tiene. Tuvimos una pérdida en el año 2015 y en el año 2016 nació David. O sea, Dios hizo el milagro. Y han sido muchos desafíos. A mi hijo Dani también tuvimos una prueba durísima en el año 2015, donde Dani fue operado de su cerebro 3 veces. Y hemos tenido tantas cosas, pero Dios ha estado presente. Dios ha estado presente. Como te digo, el tema de la quiebra financiera nos dio la oportunidad de brindar ayuda a tantas personas. Y es que ustedes han visto a Dios de muchísimas maneras. Tú puedes testificar de la gloria de Dios de muchísimas maneras, porque Dios ha estado allí con tus hijos, en tu familia, en tus finanzas. Y gran parte del deseo que sentía de poder estar sentadas y compartir con todas las personas que nos están viendo es que uno también aprende de los dolores de otra gente, uno es inspirado por todo lo que Dios también puede hacer con la gente, ¿no? Sí, el tema de la quiebra financiera fue una bendición. Yo no le cambiaría una coma a mi historia. Eso fue en el año 2010, donde básicamente, repentinamente, porque así son los de prontos de Dios y de repente de Dios, ambos nos quedamos sin empleos. Fue también el producto de mucho desorden financiero, de mala administración y de desconocimiento. Entonces, éramos ignorantes en el tema de administración financiera. A pesar de tener títulos universitarios, a pesar de trabajar en la banca internacional de acá de Estados Unidos, a pesar de muchas cosas, caímos en ese hueco financiero
y tuvimos que cancelar $1 millón en deudas. Que se dice rápido y se dice fácil, pero fueron 7 años muy dolorosos, donde quedamos no solamente con el $1 millón en deudas, pero que esa crisis empezó a sacar un montón de cosas de nuestro pasado y cosas que no entendíamos y no conocíamos el uno del otro. Esa crisis financiera me llevó a mí a tener que decirle la verdad a mi esposo respecto a nuestras finanzas, porque él le escondía compras, le escondía tarjetas de crédito, había solicitado 22 tarjetas de crédito a su nombre. Wow. Donde él no tenía conocimiento alguno de que existían, y cuando él se da cuenta que no eran solamente unos cuantos miles de dólares, sino que eran cientos de miles de dólares lo que debíamos, obviamente tuvimos que lidiar paralelo con la crisis financiera, la crisis matrimonial, y estábamos apenas recién casados. Un milagrazo. Entonces, por eso que han sido 17 años bien vividos, pero han sido difíciles a nivel de pruebas. También entiendo que toda prueba de Dios y toda circunstancia de Dios, Dios la usa para bien. Y bueno, gracias a Dios aprendimos, pagamos ese $1 millón, que todavía no dimensiono, porque pagamos ese $1 millón y hemos podido brindar asesoría, guía, mentoría a muchas familias para que no caigan en lo mismo. Sí. O para que no se separen, porque muchos de estos matrimonios lastimosamente se separan por el tema financiero. Ita, en medio de estos procesos de sanidad, yo escucho, no, es que estoy en un proceso de sanidad, o sea, no, es que estoy en un proceso de sanidad, y uno se pregunta, ok, esto se termina, no se termina, esto es como, en tu vida, ¿qué puedes hablarme de esa área de los procesos de sanidad? ¿Qué te ha costado quizás sanar más, o cómo ha trabajado Dios en tu vida? Bueno, empecemos que la sanidad no es un proceso que termina, o sea, no tiene principio y fin. Yo digo que Dios va lidiando con tu sanidad de acuerdo a tu capacidad de aguante, porque Él conoce nuestro corazón y Él sabe hasta dónde podemos tolerar el dolor. O sea, como dice la Biblia, Él no me va a dar una carga más allá de la que yo pueda aguantar, pero no es una carga financiera o... No, sanidad tiene que ver con revelar cosas de nuestro corazón más allá de lo que yo pueda soportar. A nivel de sanidad, yo creo que los momentos así más marcados por Dios comenzó cuando ya yo regreso a la iglesia, porque yo salgo del hospital de la primera operación de Dani y mi primera decisión fue integrarme a una iglesia. Recuerda que yo venía peleada con la iglesia y peleada con Dios. ¿Por qué? Porque había visto malos modelos por inmadurez, porque la iglesia no sabía que era un hospital lleno de personas que estaban tan enfermas como yo. Y cuando yo me integro a la iglesia, lo primero que conozco es esta verdad de ser hija. Y yo creo que ese es como uno de los primeros momentos que yo recuerdo de sanidad, mi identidad de hija, donde yo conocía la persona de Jesús, pero no conocía quién era el Padre. Me habían casi que predicado o había conocido casi que un evangelio incompleto. Y cuando yo comienzo a leer los evangelios y veo la relación tan bonita que tenía Jesús con su papá, yo decía, pero yo quiero eso, pero ¿cómo llego a él? Cuando yo me integro a la iglesia después de la operación de Dani, conozco al que es mi pastor actualmente, el pastor Edwin, y coincidimos con que él tenía que dictar unos talleres donde el énfasis de estos talleres era, de este taller específicamente, era hablar de la paternidad de Dios. Ya yo estaba en un nivel económico más alto, yo podía de pronto viajar junto a ellos. Yo casi que me les pegaba como un, por favor llévenme, yo le vendo los libros, yo le hago lo que sea. Yo me costeaba mis viajes y era casi que para escuchar la misma prédica. O sea, Dios permitió que yo escuchara la misma enseñanza. O sea, Lucas 15, el hijo pródigo, yo creo que más de 30 veces. Y cada vez que el pastor y la pastora hacían estos talleres, en el piso, pero charco de lágrimas. Era Dios sanándote a través de cada enseñanza. Dios comenzó a sanarme como una cebollita, iba quitando capa por capa y llegando hasta lo más profundo del corazón. Y viajamos a muchos lugares, fuimos a diferentes iglesias, porque este taller se volvió como casi que famoso, entonces un pastor se lo refería al otro, y el pastor Edwin tenía muchas invitaciones. Yo, pastor, lléveme, por favor, lléveme. De hecho, así nos conocimos en Venezuela. Así nos conocimos en Venezuela, dictando un taller de paternidad.
Entonces era la misma enseñanza y ya yo casi que me sabía el versículo y lo que él iba a decir y en cada punto, pero es que cada vez era algo diferente y era Dios era como revelando otra faceta de él y otra faceta. Entonces el tema de la identidad fue algo que Dios todavía sigue sanando. O sea, Dios, yo creo que para nosotros conocer la gloria de Dios cuando lleguemos al cielo, o sea, eso no va a ser aquí en la tierra. La sanidad es un proceso que no termina. Entonces, el tema de saber que soy hija y no saberlo, es vivirlo, creerlo, es actuar como hijo, porque tú puedes ser hijo, pero también puedes ser un hijo que te sientes un hijo como adoptado y no sabes cómo comportarte en medio de la paternidad. Hay situaciones, perdón que te interrumpa, hay situaciones que te hacen sentir inadecuada y tienes que ir y recordarte a Itamar, tú eres una hija de Dios. Todo el tiempo, cada vez que voy a, por ejemplo, a enviar una propuesta de trabajo y tengo que cobrar por mis servicios. Okay. Itamar, yo soy una hija de Dios. Cuando en situaciones donde voy a dar te voy a hablar un poquito antes, cuando me tocaba hacer una presentación ante ciertos ejecutivos donde la empresa que trabajaba en ese tiempo, cuando estoy en ambientes donde no son los ambientes en los que suelo estar, pero me invitan a ciertos lugares. Todo el tiempo el enemigo va a estar apelando y atentando contra esa identidad. En tu look, en la forma como te ves, en la forma cuando te miras al espejo, en mi caso que vengo de recuperarme de una quiebra financiera, yo me fui al otro extremo donde tuve que lidiar con la culpa, donde tuve que lidiar fue por mi culpa que caímos en esta quiebra financiera, tuve que lidiar, y todo el tiempo el enemigo te está hablando de que no eres hijo, de que Dios no te ama, o que no eres aceptado. Cuando peco y confieso mi pecado y sabes que Jesús ya me perdona, pero yo no me perdono. ¿Verdad? Es todo el tiempo tenemos que volver al Padre. En los momentos de profundo dolor, cuando he vivido decepciones, que allí tengo que recordar y puedo llorar en los brazos del Padre. El enemigo te va a hacer creer que siempre estás solo. Sobre todo a hijos que crecimos con un papá ausente. ¿Ok? Porque acuérdate que soy hija de papás divorciados, entonces mi papá no estuvo presente en mi casa. La voz de mi papá en los años donde más lo necesité de pronto no estuvo tan presente. Es un papá lindo, hermoso, precioso, pero estuvo ausente. Entonces, conocer a un papá ya de grande, un papá Dios de grande, es más difícil. Es más difícil. Sí, y la otra cosa, a nivel de provisión financiera, Ana, vamos a ser prácticos, a nivel de provisión financiera, yo he tenido que aprender y dejar que sea papá Dios quien me provea y no mis esfuerzos, ni mi poder, ni mi brazo, ni mi trabajo, ni mis habilidades. Mira, yo me acuerdo que cuando se me rompió el computador y yo perfectamente podía ir a la tienda y comprarme un computador, y yo dije, ¿sabes qué? Voy a esperar y que Dios me lo regale en Navidad. A veces tengo que yo recordarme que tengo papá y que sí, Él es el dador de todo, de la vida, de la provisión, de los dones, de los talentos, pero a veces la niña interior necesita que sea papá que le compre ese caramelo. Y el tema de ser tan humano, Ita, o sea, creo que tiene que ver es con nuestra humanidad, o sea, sí. ese pensamiento, las vivencias, aquello que de pronto no hemos superado, es un recordatorio constante de quién es Dios y lo que Él dice que yo soy. Y volviendo a la historia de Lucas 15, acuérdate que en Lucas 15 hay un hijo mayor y un hijo menor. El hijo menor no escatimó en pedir la herencia, el hijo mayor pensaba que tenía que trabajar para merecerse la herencia, aunque ya la había recibido, porque en Lucas 15 habla que el papá repartió la herencia entre los dos. Pero yo, que soy hija mayor, o sea, hija mayor en el orden biológico que nacimos en mi familia, yo soy la hija mayor, y casi que mi cerebro se entrenó y se educó a resolver problemas. Y estar allí para mi mamá, para mi papá, a resolver. Y no dejar el espacio abierto para que sea papá quien resuelva mis problemas.
Entonces, cuando ya estoy cansada, abrumada, agotada, que ya no sé qué hacer, es cuando me rindo, Señor. Y es donde Dios Padre me recuerda, es que yo he estado aquí y quiero ser tu papá, te quiero proteger, te quiero llenar de fuerzas. Entonces, estoy aprendiendo cómo lo estoy aplicando. Descansando, dejando de trabajar, abriendo los espacios y respetando los tiempos de descanso. Y entendiendo que cuando yo descanso, mi papá provee, respetando mis descansos. Así es. Cuando yo descanso y dejo de pensar cómo resolver el problema, mi papá viene y me da la solución, o me da la sabiduría, o me da la salida, o me provee las finanzas que necesito para eso que quiero llevar a cabo, siempre y cuando esté bajo la voluntad de él, claro. ¿Verdad? Pero el aprender, el hijo mayor necesita aprender a chillax, a descansar, y a confiar que cuando tú descansas, él no descansa, y él no duerme. Tener claro también para quién tú trabajas, en los negocios de quién, ¿a quién le rindes cuenta? Bueno, hermana, pero que yo no nací pastora. Okay. No, pero Ita, esto es bien lindo y creo que quizás quienes no te conocen puedan saberlo. Junto con tu esposo, son pastores asociados de Presencia Viva, pero ustedes decidieron dejar sus trabajos a tiempo completo, no sé cómo llamarlo. Nuestra vida corporativa, nuestra carrera de 20 años. En el área corporativa, por servir a Dios y por servir a su iglesia. Entiendo que también tienen su empresa en donde ayudan a la gente en el tema financiero. Soy testigo de matrimonios que llegaron con un tema financiero y alándoselos por los cabellos, y conocieron a Jesús y siguieron en los caminos. Es decir, o sea, su vida, su propósito de vida es evidente, es muy evidente, y es lindo que la gente pueda conocer esa experiencia. Sí, el año 2019 Dios me hace un llamado para servirle a Dios. Esto fue un proceso de 3 años, orado, conversado, y más que orado, 3 años orando. De hecho, fue el año 2016 cuando nace David, y Dios ya comienza a poner las ganas de hacer algo, de cambiar y de transicionar hacia algo, de dejar lo conocido. Y en el mundo de la banca aquí en Miami, la banca es muy pequeña aquí en Miami, y ya mi nombre era de cierta forma conocido, ya tenía un ingreso bastante bueno para esta época. Estábamos en el proceso de terminar de pagar $1 millón, ya estábamos como en los $913,000, por decirte así. O sea, nos faltaba poquitísimo. De hecho, el $1 millón se terminó de cancelar septiembre 17 del 2017. Pero ya Dios venía inquietándome, ya tenía a David de brazos, estaba pequeñito, y yo decía, esto de ser mamá, de disfrutarme y de ver crecer a mi hijo me gusta, porque con Dani no tuve esa oportunidad. Con Dani me tocó trabajar, ser la career woman, terminé la universidad, entonces no tuve la oportunidad de tener una maternidad donde yo podía compartir tanto con mi bebé. Entonces David llegó a mi vida en el momento donde despertó en mí ciertos deseos de quedarme en la casa con él. Pero Dios tenía otro plan, y empieza a poner en mi corazón el trabajar en la iglesia, y yo de manera voluntaria le dije al pastor, mira, la iglesia ya venía fundada desde el año 2012, pero yo le dije, pastor, ya tengo más tiempo, ¿qué puedo hacer en la iglesia donde yo puedo prestar ciertas horas de mi día o de mi semana para hacer cosas en la iglesia? Y me acuerdo que lo primero que empecé a hacer en la iglesia fueron los manuales de procedimiento de este edificio donde estamos hoy. Estaba hablando del año 2017, y aquí no nos mudamos hasta la pandemia, 2020. O sea, 3 años antes comienzo yo a establecer procedimientos, porque la iglesia empezó a crecer tan rápido que habían ciertas cosas que se estaban saliendo de las manos, ¿verdad? Entonces empiezo yo a escribir procedimientos, ayudando también en el tema financiero a varias familias de la iglesia, y a prestar servicio voluntario. Mi esposo en el 2020 llega la famosa pandemia, y mi esposo en el 2020 me decide, ya yo lo veía exhausto, ya me dice, quiero dejar el banco. Y yo, ¿en serio? Pero si estás en el trabajo de tus sueños. Me dijo, sí, pero no estoy en los sueños de Dios. Ya esto no es lo que yo quiero, así yo no quiero terminar mi vida. Yo quiero terminar mi vida sirviéndole al Señor. Y yo, Miguel, pero... Y empieza uno, ¿verdad? Con todos los temores, a cuestionar, y el seguro de salud, y no sé qué, y el estilo de vida. Y entonces empezamos a entrenarnos a vivir con un solo sueldo.
Okay. Me acuerdo que ya habíamos pagado $1,000,000, pero teníamos un bebé pequeño, teníamos que pagar colegio, y Dios empezó a acomodarlo todo. Y en el año 2020 mi esposo hizo la transición laboral y empezó a trabajar a tiempo completo en la iglesia. Y en el año 2021 pude entrar yo a trabajar a tiempo completo. Y sí, somos pastores asociados y hacemos un poquito de cada cosa, porque en la iglesia, aunque tú tienes un cargo, una función, realmente aquí, como uno dice, para lavar y planchar, para lo que sea. El tema es que disfrutamos tanto lo que estamos haciendo. Amo servirle al Señor y amo servirle a su gente. Y yo te preguntaba eso fuera de cámaras, porque sí, yo entiendo, ¿no?, todo lo que uno hace por el servicio de la iglesia, y te veo hacer acá y te veo hacer allá, y yo te decía, Itamar, ¿por qué tú amas tanto la iglesia? Porque es lo que Jesús ama, y por eso es que Él va a regresar por la iglesia. Él no viene por una iglesia, Él viene por una novia. Y creo que mi trabajo es volver bonita a la novia, es vestirla bonita. Cada familia viene tan rota, viene sin esperanza, viene buscando un poquito de amor, y uno de nuestros principios es que amamos a la gente. Y yo quiero que si lo que yo pueda aportar, ese granito de arena, ese ladrillo, esa piedra que yo pueda aportar a esta iglesia, es que la gente sienta el amor de Cristo desde que llega al parqueo, desde que pasa por la puerta, desde que se sienta al auditorio, desde que se come un plato de comida, que cada voluntario muestre ese amor. Si alguien no me hubiese, yo soy producto del amor de Dios a través de su iglesia. Yo fui restaurada en una iglesia. La iglesia sigue siendo la idea de Dios, y yo sé que no es perfecta. Sé que está compuesta por hombres imperfectos. Sé que hay corrupción dentro de la iglesia. Yo lo vi, yo lo viví, yo crecí dentro de una iglesia. Pero yo amo la iglesia porque es lo que Jesús ama, y porque viene por esa novia. Y mi trabajo es poner bonita a la novia, maquillarla, peinarla, arreglarla. Qué lindo lo que dices, Ita, y es cierto, ¿no? La iglesia no es perfecta, historias hay muchas, pero también creo con todo mi corazón, y puedo hablar también por mí, ¿no? Obviamente, con las imperfecciones humanas o las limitaciones, ¿no?, que tenemos, hay una iglesia que verdaderamente ama a Jesús, vive por Jesús, y quiere cumplir el trabajo de Jesús. Sí. Preguntas yo te puedo hacer muchas, aquí podemos estar 3 horas más. Sin embargo, a mí me gustaría poder ir cerrando este espacio, que me cuentes con qué sueñas y que puedas hablarle a esa gente que está rota, que ha pasado procesos de dolor, que quizás ahorita está peleada con la iglesia, que puedas dirigirte a esa gente. Cuéntanos esos sueños que tienes quizás a corto plazo, y dale ese mensaje a la gente que nos está viendo. Mira, ya mis sueños se han simplificado mucho. Okay. Y no es porque no aspire cosas. Yo alcancé tantas cosas materiales a nivel en mi carrera bancaria, y tuve lo material que a mí se me dio la gana tener. Hoy, ¿qué sueño? Tener salud, y que los días que me quedan Dios los utilice para seguir compartiendo el mensaje del amor de Dios por su humanidad. ¿Con qué sueño? Ver a mis hijos y a mis generaciones en los caminos de Dios. ¿Con qué sueño? Tener salud. Hasta que esté, yo desearía mi último día pasarlo dentro de una iglesia. ¿Con qué sueño? Con tener amistades de pacto por muchísimos años. O sea, mis sueños realmente son sueños que ya no van más, que ya trascienden a lo material. Obviamente quiero cosas, de pronto quisiera una casa más grande. No, ya yo solo ¿con qué sueño? Con un apartamento frente a la playa. Ok, luego te acordaste de la limpiada y dijiste, no quiero limpiar tanto. ¿Con qué sueño? Con un apartamento frente al mar. Eso es algo que sueño. Bueno, me encanta el mar, me fascina el mar. Pero a nivel de si me dices con qué sueño, ver a mis hijos servirle a Dios, a mis 2 hijos servirle a Dios.
Anhelo que lo que he podido, lo que fue sembrado en mí, sembrárselos en ellos y que ellos sigan perpetuando eso. Y por otro lado, creo que lo más lindo que Dios nos ha dado es el poder ser... Cuando Dios nos sana, Dios te regala la vulnerabilidad para poder animar y llenar de esperanza a otros. Porque mientras tú vivas en vergüenza, tú no vas a poder contar tu historia. Hace muchos años atrás, yo escuché una frase de una persona que decía, hablando de sí mismo y de su testimonio, ¿no? Lo que un día te dio vergüenza, Dios lo va a utilizar como tu plataforma. Y realmente, si me dices, Itamar, ¿qué mensaje le puedes dejar a las personas? Que el poder está en ser vulnerable. Porque cuando tú aprendes a contar tu historia, no desde el dolor, sino desde la cicatriz, no desde la herida, sino desde esa cicatriz ya curada. Produce inspiración, llenas de esperanza a la gente. Dios sabe que soy un libro abierto. Ya yo escribí un libro acerca de mi historia que ya lo leyó mi madre, mi padre y mis hijos y mi esposo. Y donde Dios me lleve, yo espero que me dé la plataforma, la familia, el sofá, el podcast, lo que sea, para seguir hablando de su amor y de su fidelidad. Dios es un Dios fiel. A Dios no le importa dónde te encuentres. Dios me fue a buscar a mí, como digo yo, ebria en una discoteca, y usó a mi madre para hablarme a lo más profundo de mi corazón, que Él tenía un plan con mi vida y que iba a causar una herida que me iba a traer a sus pies y que nunca me iba a apartar de Él. Hasta el día de hoy, Él ha cumplido esa profecía. Qué lindo, Ita, gracias por este tiempo, gracias por compartirnos tanta sabiduría y tanta inspiración, te lo agradezco, amiga, de verdad, de todo corazón. Y a ustedes quiero invitarlos a compartir este mensaje que estoy segura que muchos necesitan escuchar. Gracias por habernos acompañado, nos vemos en un próximo episodio, Dios te bendiga. Chao, mi amada.